Bueno, estamos aquí con María MG, que no es su apellido real, pero ya casi como apellido artístico, que es una ilustradora madrileña, pero que lleva viviendo toda la vida aquí a Sisión, y como anda pel mundo y conoce mucha gente y tiene proyectos muy importantes de ilustración, pues a mí me prestaba que viniera aquí al programa a falarnos un poco de lo que fai, que la conozcáis un poco a ella, pero también un poco de la gastronomía que ella descubre por todo el mundo y que nos vaya recomendando así alguna cosiquina. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, sí. Bueno, cuéntame, tú asturiana no oyes, además por acento ya se te nota un poco, ¿no? Sí, joder, no, a ver, soy de Madrid, pero... Estás adaptada ya. No, yo le tengo mucho, ya me hice la tarjeta ciudadana, o sea, demasiado cariño tengo, entonces sí, o sea, me encanta Asturias. Vale, ¿a qué te dediques? Yo soy ilustradora, Sí. se podría decir artista, pero... Bueno, ilustradora está bien, sí. Pero yo que me estuve empapando un poco de tus trabajos, son increíbles. Oye, muchas gracias. No, vale, sí, tú dices ilustradora, vale, a veces, yo qué sé, pues hacer diseños creativos, pero, o sea, tú estás pintando cosas muy, muy top. Lo que pasa es que lo haces de forma digital, no física. Bueno, hay de todo. O sea, yo vengo mucho de la acuarela, a la gente le gusta mucho. Hago digital también, o sea, me adapto a muchos formatos y materiales, acrílico, no voy ahí probando. Y depende mucho del cliente. Entonces, como trabajo como para muchas empresas, entonces hago, yo qué sé, campañas. Campaña para la NBA, para PlayStation, para Ubisoft, para Telefónica. O sea, cada uno al final, como me adapto a muchas cosas, si es un evento en directo, pues eso es pintar con acuarela, claro. Es lo que gusta. Si es para PlayStation, pues pintar una consola. O sea, a mí que me dejen un espacio, yo lo pinto. Eso es adaptarse. Y bueno, pero ya contaste 4 o 5 clientes, estamos hablando de gente muy top, NBA, Ubisoft, PlayStation, cuidado, Sí, está muy bien. Y además es gente con la que se curra muy bien y siempre salen encargos no solo divertidos, sino que son cosas que me gustan muchísimo. Claro. Porque hay videojuegos, hay temas de música, series, deporte. O sea, que al final es que estoy motivada siempre. Claro. O sea, tú además estabas muy vinculada siempre al mundo de los videojuegos, ¿no? Sí, inicialmente, ¿sí? O sea, vengo de ahí, trabajé en desarrollo, por ejemplo, también en marketing, o sea, hice un montón de cosas, pero en desarrollo trabajé para un videojuego de Warner y DC, que era de la Joven Liga de la Justicia. Sí. O sea, salían Batman y Robin y todos estos. Y entonces, pues, iniciando, o sea, digamos que empezando por ahí, luego ya sí que he ido escalando a otras cosas. Pues eso, campañas de una acuarela para Ubisoft, una cosa para Elden Ring, que es un juego de... Ubisoft, yo qué sé, sí. La compañía de videojuegos más importante del mundo. De ellas, bueno, es que son muy buenos. Claro. Sí. Y como me gustan los videojuegos, es lo que digo, que claro. Estoy muy contenta de hacer esas cosas. Claro, tú cuando estabas diseñando videojuegos, estabas en la parte de diseño, ¿no? Cuando estuve en desarrollo, sí. Yo estaba en creación de personajes, o sea, lo que es imaginar el concept, ¿no? De ese personaje. Luego algunas cosas de arte y diseño también. Qué guay. Sea, esa parte, sí, muy divertido. Oye, ¿y cómo hay currar para la NBA? Yo es que soy un fanático de... ¿Te gusta mucho? Claro, del baloncesto. A ver, yo era más ochentero de Larry Bird y Mike Johnson y Michael Jordan, claro. Lo de ahora sigo lo notando, pero claro, es que yo lo vi aquello y me emocionaba, era precioso, joder. Sí, es que es increíble. A mí me gusta mucho la NBA también. Sí. Yo en NBA he currado, tanto por el lado de marketing y redes sociales, influencers, con el NBA 2K, claro. El juego, vamos, el juegazo. Claro. Y ahí, o sea, si te digo, ahí, o sea, he tenido al lado, pues he trabajado con Antetokounmpo, con Luka Doncic, al lado teníamos a Paul Pierce, o sea, desde clásicos a los que pues han ido evolucionando hasta ser grandes estrellas. Y es un ambiente, además, es que es un deporte en el que el deportista ¿sabes? Es cercano, o sea, que es gente millonaria, pero les han educado muy bien en el deporte, es muy interesante. No es tanta tontería como en el fútbol, no quería decirlo, hay futbolistas majos, he conocido futbolistas muy majos, que también, pero en general es como que buscan eso. Sí. Y luego, pues, después de eso hice un dibujo para el aniversario de la NBA, el 75 aniversario, representando a España.
o sea, como que me eligieron de artista. Qué guay. Y tardamos mucho porque hay que pasar muchas aprobaciones y eso, pero al final pues salió ahí el dibujo y se fue mostrando en exposiciones y demás. O sea, tú descuelgas el teléfono y te está llamando gente top del mundo para decir, oye, mira a ver si me puedes hacer una ilustración para dentro de 2 meses. A veces pasa. o para antes de ayer. Sí, muy emocionante. O sea, aburrir, no te aburres. No, ¿qué va? Claro, y ahora además, por lo que me contabas, hasta mucho curro, pues hacerlo desde casa, con todos los medios que tenemos hoy aquí, en Xixón, en casa aquí, sin ningún problema, ¿no? Sí, de Xixón al mundo, ¿no? Podemos decir. Sí, o sea, aquí. Mira, antes de venir estaba haciendo una acuarela para un youtuber, para un libro que va a sacar, por ejemplo. O sea, que es que al final, si te traes los materiales, desde rotuladores a pues, o las pinturas, si te falta cualquier cosa, vas aquí a comprar. Claro. Y si no, de manera digital, pues tengo una tableta que es la Wacom, en la que pintas, entonces... O sea, y si sale un evento, me dicen, oye, que tienes que venir a un evento. Tengo una Wacom, aquí. pero prove. Bueno, a ver. Wacom, claro, no a tu nivel. Bueno, pero siempre hay algunas, a ver, puedes avanzar, o sea, como al siguiente nivel y no están caras. O sea, no vayas ahí a lo loco, que yo tampoco pasaba, ¿sabes? Vale. Que hay buen gasto ahí, pero mientras te funcione a ti... Sí. Bueno, vale. Llevas viniendo aquí a Xixón desde toda la vida, desde Guaja, desde pequeña, y es una casi asturiana más, por lo menos tienes la doble nacionalidad, ¿no? Casi. Yo los tortos por delante. Vale. O sea... Pero llevas un tiempo colaborando en la Xira de Residente, que, bueno, un artista mundialmente conocido llenando estadios. Y muy conocido por Calle 13, ¿no? Y que lleva un proyecto solitario, y tampoco, tú ahí estarás mucho más puesta aquí de eso, ¿no? Y tiene una movida muy guapa que durante la actuación tú estás pintando una acuarela. Sí. Y eso se proyecta y se ve en las pantallas gigantes, o sea, pero estás pintando delante de, no sé, ¿qué? 25.000 personas. Sí, llegamos a 30 en Puerto Rico, creo, por decir. Bueno, se acabó la gira ya, ojalá siguiera para siempre, pero fue como una cosa muy especial que montó con, bueno, un equipo que hay en Barcelona, que han trabajado también con Rosalía, hay un montón de artistas y buenísimos, son, o sea, básicamente los que buscan que el concierto sea una experiencia inmersiva y como artística, ¿no? Entonces, pues ellos querían que Residente tuviera como sus dos lados en el concierto, en el escenario, entonces está la parte de las letras y luego está la parte de lo que represento yo, el dibujo, que es como su mente, ¿no? Como sus emociones. Entonces ahí había que ir pintando canciones que duraban 6 minutos o 4, pues yo representando lo que él quería en ese tiempo de esa canción, en acuarela. O sea, tú ibas haciendo una acuarela por canción en el concierto. O sea, sobre todo las que tenían que ver con sus emociones. Ajá. En el otro lado estaban las letras y estaba, ahora amiga, Lari, estaba mecanografiando. O sea, la idea es que fueran las letras, que es lo que ve todo el mundo de Residente con la gorra, así como que es más... Y luego la parte así como más personal. Vale. ¿Sabes? Entonces esas son las que yo pintaba. Vale. Ostras, pero lleva mecanografiando mientras él va rapeando. Y le daba la vida para que cuántas explicaciones. Bueno, es una historia ahí, pero yo estaba, o sea, en mi lado era pintar ahí en directo y como, o sea, como si me fuera un pincel, pero la liada. Tienes que ir a saco ahí. No, sí, claro. O sea, yo iba en plan de no pienses en otra cosa, tal, al principio. Luego ya me acostumbré y ya empezó a levantar las manitas y a saludar al público, cosas así. No puede ser. Pero estamos hablando de que, claro, la presión que supone, o sea, ya no solo... el tiempo y que tienes que hacer una cosa guapa, o sea, visualmente atractiva además, que lo estás haciendo delante de 20.000 personas. Sí. Vale que la mayoría está mirando al que canta. Claro, pero de ojo te está mirando a ti lo que estás haciendo por la pantalla. Sí, él es la estrella, ¿no? Y nosotros íbamos con él alrededor, que además los músicos, cámaras, todo el mundo increíble, pero sí que es cierto que tienes que estar como muy concentrado. Es cierto que vengo... de pintar mucho en directo, o sea, como que he hecho cosas para muchos eventos de marca, yo qué sé, eso de Herbal Essence, Telefónica, cosas que decía de pintar ahí acuarela en vivo, y también mucho de cómic. Yo he estado en muchos salones del cómic, entonces ahí, si te hacían un encargo, de hecho estuve 2 años en Avilés, invitada, que fue increíble, con dibujantes que yo admiraba mucho, y luego aquí en el Metrópolis.
Claro. Las 2 primeras ediciones. Entonces, claro, si te vienen a encargar acuarelas ahí y la persona que viene a las 10 de la mañana se va a ir a las 6 y vienen más encargos, tú tienes que pintar a toda velocidad y delante de la gente que pasa. Entonces, entre los eventos, pintar con tranquilidad delante de los demás y todo esto, pues como que te acostumbras. Y yo al principio, el primer concierto en Barcelona de Residente, yo estaba, o sea, me temblaban las manos, pero vi que a los músicos también, esa gente es increíble. Entonces dije, bueno, pues esto ya lo que hay, ¿no? Tú te subes y cuando empiezo a pintar, entro en una burbuja y ya. O sea, tú te relajas, desconectas del mundo y es capaz pero relax de que yo me ponía a llorar porque las canciones de René tienen muchas, o sea, Residente en Calle 13 era como más melódico y muchas, pero aquí tiene letras que son, o sea, hay alguna que es heavy, o sea, que te quedas ahí triste, ¿sabes? Y yo estaba pintándolo, ¿sabes? Y ahí como llorando, yo, no, que no estás en tu casa, ¿sabes? Que te está viendo la gente, pero... Bueno, pero es parte de que llegues a conectar tanto con lo que estás haciendo, yo creo que ya es una cosa muy buena, ¿no? O sea, sí, quiere decir espectáculo, claro, estás dentro de ello y lo vives. Claro, es que al final... O sea, como René es una persona que, o sea, tiene, yo qué sé, 34 Grammys, es una barbaridad, pero luego es muy cercano, currando con nosotros. A mí, o sea, para esto a mí me llamó por teléfono. O sea, que me llamó... Te llamó la gente de... No, y tiene a su agente que también nos llamó muy bien y eso, pero él directamente trató de todo. Y entonces, antes de los conciertos venía, te daba un abrazo, te iba preguntando, joder, ¿sabes? ¿Cómo no me voy a emocionar? Si además de que me gustaba su música antes... estando en directo con él, que es como un lujo estar ahí, ¿no? Claro. Pues estar dibujando cosas que vienen de dentro, ¿no? Claro. Es que hay, los artistas también son muy, bueno, hay para todo, ¿no? Pero yo pues soy una persona emocional y sensible y tal. Claro. Bueno, no, normal. Además, si te está pidiendo que conectes con las emociones... Sí. Ah, funcionó. Funcionó, ¿no? Sí. Y gracias a esta gira, que ¿durante cuánto tiempo estuvisteis? ¿Un año? No, 4 meses, ojalá más. Sí, nos movimos por Latinoamérica, Estados Unidos, aquí en España, y luego él lo que hace son festivales, pero es un concepto muy diferente, porque tocas un poquito, es como que público muy diferente, esto es para tu público, ¿no? Vale. Entonces, sí, además ya va con su propio escenario, porque ya vi que encima es casi como una obra de teatro aquello, parece, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame, o sea... gracias a eso supongo que conociste un montón de sitios, encima vas supongo que a lo grande, pero ya sabes, estas cosas de detrás de los escenarios a los mortales nos gusta conocerlos, no los entresijos ahí porque al final es cotillos, a mí me da igual, pero sí que ¿cómo es vivir en una gira de alguien así tan importante? Pues tiene momentos ahí como muy locos de decir mañana vuelas a Bogotá, al día siguiente vuelves a Madrid, al siguiente vas a Nueva York, o sea, hay como vuelos muy largos, cosas eso, como con mucha prisa, y luego hay momentos... ¿En avión propio? O sea, nos ponían vuelo a cada uno, porque es que, claro, uno iba desde Nueva York, otro desde Valencia. Claro. Entonces cada uno, pero si había suerte coincidías con compañeros y tal. Y había momentos ahí que decías, he dormido 3 horas, ¿sabes? Y tengo que salir ahí. Claro. Y había otros que teníamos suerte. Bueno. Unas ojeras ahí y tal, y tú ahí dibujando en el Radio City Music Hall, que es, o sea, tocar ahí era increíble. Sí. Resulta que yo estaba sopísima y digo que no se den cuenta, por favor. O sea, en uno de los dibujos yo en plan la estoy liando. El tío cantando y tú bostezando, ¿eh? No, te lo juro, no, hay que tener un cuidado porque si te relajas es peor. Claro. Y al final te adaptas porque es que todo lo demás era increíble. O sea, pero no meter un dedo en la nariz, este tipo de cosas, ¿no? Ahí en primer plano, además que teníamos unas cámaras, además, una arriba y otra abajo que se viera bien. Sí, porque es que además a ti, o sea, te estaban enfocando desde arriba lo que estás pintando, pero luego también tu cara. Y mi careto. Eso o sea, ahí era la clave. Claro. Sí. Y luego, pues, había momentos muy buenos que hacíamos tiempo entre conciertos en diferentes países. Entonces, por ejemplo, estuvimos bastante tiempo en El Salvador, estuvimos en Ecuador. Y al final, pues con gente del equipo aprovechamos para, oye, vamos a ir a ver esta cascada, a hacer esta ruta, o a ver este museo de arte precolombino. O sea, yo cada vez que se podía aprovechar, en plan, ahora tenemos ensayo a las 4, yo hasta las 3:30 hay que ver todo lo posible. O sea, que lo aprovechaste muy bien. En la gloria, sí. Sí. Vale, y claro, y parte de conocer también la cultura es ir conociendo también su gastronomía. Sí. Supongo que a él le diste bien. Sí, todo lo posible. Sí. O sea, delicias. ¿Qué te moló?
Mira, pues, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza la de Puerto Rico. Sí. Que no es lo primero que... Porque, o sea, buenísima. Además, había algunos sitios así locales que tenían comida. Hay muchas cosas fritas, está muy rico. O sea, sabores muy muy buenos. Fuimos también a un sitio que era así gastro, no sé qué. Y yo qué sé, hay una cosa que es la alcapurria. Ah, sí. Eso está buenísimo. Y luego... Pues es que podría decir 1000 platos, pero vamos, es eso, que son sabores. Me gustan mucho las combinaciones que hacen a menudo de los dulces y salado, o sea, que le pongan ahí mucho coco o piña o mango, cosas así, está increíble. Luego, es que en cada sitio era una cosa. Había un restaurante en Santiago de Chile que tenían... tú pedías el pescado y te decían de qué tamaño, ¿no? O sea, iba como por kilos. Y como comimos ahí todos con los músicos y tal, llenamos la mesa. O sea, parecía un banquete. Y había unos sabores, o sea, entre ceviches, o sea, unos sabores... el maíz, no, había unas mezclas increíbles. Y el pescado fresquísimo, estaba todo... Entonces, al final, te acostumbras a sabores nuevos y que te aportan y luego, si no, dices, joder, ¿y yo qué hago ahora, no? Porque tú estás, supongo que acabas extenuada del concierto, de tanta concentración, y acabas, bueno, con ganas, pero tú acabas y ¿qué te vas? ¿Al hotel, ducha y a la cama o fiesta? Había gente muy motivada, muy fiestera. En el grupo había o sea, había gente muy experta en darlo todo de fiesta y luego por la mañana estar como rosas y además... O sea, rendían, estaban ahí atentos a todo. Ya, es flipante, ¿eh? Increíble. No. Yo me apuntaba a las fiestas que decía, esta va a ser importante, esta va a ser una buena. Vale. Buenos Aires, increíble la noche. Sí. O sea, la noche de Buenos Aires es, o sea, unos locales gigantes, bien aprovechados, ¿sabes? Claro, pero además vosotros ibais casi como pase VIP, ¿no? Para entrar donde diera por la gana. No, o sea... de la gira de Residente, ¿no? Bueno, o sea, en algunos sitios sí que sabían, pero nosotros entrábamos normal y había, por ejemplo, un bar que era una antigua estación de metro. Ajá. Y ahora lo han adaptado y sobre todo eso, muy buen ambiente. Sí, había historias, hay historias. Entonces, ¿va a haber segunda parte de la gira o ya se acabó? Estoy ahora con René trabajando en otra cosa. Ah, vale. En otra cosa, ya saldrá. No, vale. Hasta aquí. Vale. Pero sí. Increíble. O sea que, vale. Bueno, y ya que llevas tanto tiempo viviendo aquí también, cuéntame algún sitio que te preste de decisión. Puedes decir nombres y no pasa nada, sin ningún problema. No te voy a preguntar por los que no te gusten. Sí. Mira, mañana voy al menú del día de la Yandesa. Ah, qué guay. Y hoy por la noche al Wabi Sabi. Para mezclar un poquito, ¿no? O sea, que ya veo que te mola un poco rollo fusión, ¿no? Más que... Todo lo posible. Todo. O sea, clásico, en plan de eso. Si hay escalopines a cabrales, me encantan. Pero si llevo mucho tiempo, pues eso, necesito como cosas diferentes. Y ahí entra, pues eso, fusión y demás. Qué guay. Así que... bueno, te veremos por aquí ahora en invierno, vuelves un poco más para Madrid, pero yo creo que en algún momento te instalarás ya continuo. Con tus viajes por el mundo y conectado aquí, pero te instalarás de continuo aquí, ¿no? Sí, es que aquí se está demasiado bien. Claro, es bien, que... ¿no? Ay. Bueno, pues nada, seguiremos atentos a todos tus proyectos, seguiremos atentos a ver qué tal te va con Residente, con René, y un montón de cosas más. Cuando alguno ponga algún videojuego, pues igual alguna de las ilustraciones o de la publicidad que veis, pues está diseñada por esta chica que traéis en la web. ¿Cómo es la web tuya? Yo soy María -EMEGE, María MG. Vale. En Instagram es más fácil, sí. María MG. Buscar María MG. La tía es increíble, hace unas cosas maravillosas y oye, que también contribuir un poco y hacer gasto, comprar, que se pueden comprar muchas de las cosas que tú estás haciendo, diseñando ahí, ¿no? Eso es. Vale, se ponen en contacto contigo y... Sí. Y sin Yo problema. hago encargo de todo tipo, de gente de cosas Estamos buenas. aquí para ganar perres. Claro, eso está muy bien, eso. Bueno, María, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por venir y nada, seguir fertucando por el mundo, que ya veo que se te da bien. Muchísimas gracias y me encanta vuestro contenido, estoy ahí siempre. Gracias.